No. Voy a poner aquí, no, aquí mismo. Yo soy ya, Ricardo. Vale, pues si queréis, pues empezamos ya. Un poquito de retraso. Lo primero, pedir disculpas a los que nos están viendo y a pues también por el retraso que hemos tenido. Vamos a ir ligeritos y voy a empezar explicando un poco en qué consisten o por qué hemos hecho estos encuentros, ¿no? Estos encuentros consisten en tratar de dar visibilidad a lo que han realizado las regiones, en el caso de las consejerías de Agricultura, con el nombre que tengan, las distintas zonas, los consejeros y consejeras de todo el territorio, para que expliquen lo que han desarrollado, la acción de gobierno que han hecho en los últimos 4 años y al final pues trataremos también de sacarles alguna idea, algún proyecto que tengan de cara a los siguientes 4 años. Pues por contar, aunque esto de los consejeros los eligen los presidentes de cada comunidad autónoma, pero siempre hay ideas que pueden prevalecer o que pueden tener un poco más de enjundia de cara al futuro o más importancia, y eso también lo vamos a tocar. Como digo, vamos a empezar hoy con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, al que le agradezco su presencia con nosotros. Y bueno, el modelo es pregunta-respuesta y bueno, pues a ver qué podemos hacerle. Empezaremos con una pregunta más genérica en la que lo que queremos es un poco que nos haga una reflexión sobre los avances que desde su punto de vista ve que han tenido los agricultores, los ganaderos, la agricultura, ganadería y alimentación en los últimos 4 años, fruto de la acción de gobierno que se ha desarrollado, en este caso en Castilla-La Mancha y como es una consejería muy amplia que toca la agricultura, la ganadería, la alimentación, el agua y el desarrollo rural, pues en 15 minutos o algo así, a ver si podemos dar una visión general de lo que se ha realizado y luego pasamos a hacer unas preguntas. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un placer estar aquí con vosotros, también con los que nos acompañan. Bueno, muy representativos del sector, tanto a nivel de Castilla-La Mancha como a nivel de nuestro país. Y bueno, pues voy a intentar resumirlo, no voy a estar 15 minutos yo creo, porque si no sería quizá mucho, pero bueno, yo expresaré algunas ideas de lo que hemos hecho en este tiempo. Es verdad que para mí han sido dos legislaturas, o van a ser 2 legislaturas cuando acabe esta, desde el año 2015, y bueno, pues el recorrido nos ha permitido mejorar muchas cosas y bueno, pues quedarnos a medio camino en otras, ¿no? Como siempre sucede, ¿no? Quizá lo más relevante, o el dato más relevante en el que yo fijaría un poco la atención, es que cuando yo empiezo esta tarea de consejero en el año 2015, el sector agroalimentario representaba el 12% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha. Es un porcentaje muy alto, somos una comunidad autónoma en la que el sector tiene un peso muy importante, pero hemos sido capaces en estos 8 años de aumentarlo considerablemente. Es, lógicamente, el mayor incremento que ha habido nunca en el sector agroalimentario en su contribución al Producto Interior Bruto en nuestra región, de tal forma que hoy es más del 18%. Somos la región con un Producto Interior Bruto más alto vinculado al sector agroalimentario y, bueno, pues además hemos sido capaces no solamente de que crezca en valor absoluto, sino que crezca en términos relativos sobre el Producto Interior Bruto. Además, hoy Castilla-La Mancha tiene un PIB superior ya al que había previo a la pandemia y habiendo aumentado considerablemente el PIB regional, la contribución del sector agroalimentario, bueno, pues ha sido todavía mayor de lo que era bueno, pues en el año 2015, ¿no? Yo creo que es para estar satisfechos. Nos acompañan aquí personas que tienen mucho que ver en todo esto, porque este es un recorrido que no hemos hecho desde la administración
o desde el gobierno regional solos, lo hemos hecho con el sector agroalimentario, con muchas dificultades, evidentemente, con muchos contratiempos. Hemos pasado por situaciones complejas, algunas nos vienen claramente a la memoria en este momento, como puede ser la pandemia o como puede ser en este momento los efectos de la guerra de Ucrania, por citar algunas cuestiones que evidentemente han influido. Pero este trayecto que hemos hecho juntos nos ha permitido hacer que el sector represente hoy mucho más de lo que representaba en el 2015. Para mí es probablemente el elemento más significativo. Es una cifra de la macroeconomía, detrás de esa cifra de la macroeconomía hay mucha microeconomía, porque ese Producto Interior Bruto se consigue pues con más de 100.000 perceptores de la PAC, con más de 160.000 cooperativistas, con más de 130.000 agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha, con un sector agroalimentario muy potente, una industria particular, unas cooperativas muy relevantes que han crecido mucho en todo este periodo y, bueno, pues para mí es un orgullo también poder decir que hemos conseguido hacer rentable o mantener la rentabilidad o hacerla mayor en las explotaciones agrarias de lo que era pues en el 2015. Creo que el sector agroalimentario hoy es más fuerte en Castilla-La Mancha y para mí una de las tareas más relevantes siempre ha sido mantener esa estructura de empresarios rurales en el territorio, a mí me gusta decir pequeños y medianos, que no perdamos a ninguno. Hemos intentado que así sea, evidentemente el sector se va profesionalizando, esto es evidente, tiene que ser así, pero queremos mantener mucha estructura empresarial autónoma de emprendedores en nuestros pueblos porque son la base de la economía rural, son la base de la realidad de Castilla-La Mancha y para eso necesitamos pues empresas grandes que comercialicen bien el producto de los agricultores y ganaderos y yo creo que en esto se ha dado también un paso muy significativo. Algunas cuestiones de las que me siento también especialmente orgulloso, que evidentemente han sido mejoras respecto a lo que había en el 2015, bueno, pues se han incorporado 4.000 chicos y chicas a la agricultura, 4.000 jóvenes que hoy están trabajando en el sector agrario. Hemos roto la percepción de que los jóvenes se incorporaban, pero luego estaban en la ciudad y no estaban en las explotaciones. Esto ha desaparecido del imaginario colectivo ya en Castilla-La Mancha. Los jóvenes están en el campo, hay muchos jóvenes que quieren invertir en el campo. Una tercera parte, además, son mujeres. Hemos sido capaces de hacer un estatuto de las mujeres rurales que es la envidia en este momento en nuestro país, porque sigue siendo único. No hay ningún otro estatuto, ley como esa, que garantice la visibilidad de las mujeres en los órganos de dirección y, desde luego, las priorice en las ayudas públicas en todos los ámbitos. Bueno, todo esto acompasado también con la apuesta por la integración comercial, que conocen bien los representantes de cooperativas agroalimentarias, en este caso el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España que nos acompaña, porque para mí era muy importante apostar por un modelo empresarial que, como digo, defendiera mejor el producto de los agricultores y ganaderos y para eso hay que tener músculo en el mundo de hoy, que es un mundo muy global, en sectores como el vino, como el aceite. Nos acompaña también Rafael Torres, que es el presidente de la cooperativa más grande de vino del mundo y, bueno, pues necesitamos todavía más músculo del que tenemos y hemos hecho un proceso de integración comercial extraordinario. No teníamos prácticamente nada en el 2015 y hoy tenemos 8 entidades prioritarias de interés regional que tienen una facturación mínima en sus sectores y que por lo tanto tienen más ayudas y evidentemente tienen más músculo para defender a los agricultores y ganaderos y tenemos 15 agrupaciones de productores, no solamente cooperativas, sino también empresas particulares que se han integrado para comercializar en común y que, bueno, pues suponen una garantía de éxito para nuestros agricultores y ganaderos, con lo cual la macroeconomía, la aportación al PIB y la microeconomía que se percibe en la incorporación de los jóvenes agricultores y ganaderos, el papel de las mujeres y, desde luego, la integración comercial en el mundo empresarial agroalimentario de la región. Este fin de semana he tenido dos discusiones con agricultores de allí de Segovia con relación a la política agrícola común, que me ha hecho reflexionar un poco, pero ¿qué se ha conseguido, por ejemplo, para los agricultores de Castilla-La Mancha en temas de PAC? Hemos tenido en estos 4 años una reforma. ¿Qué se ha conseguido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, la PAC es una política muy importante.
y de la PAC dependen algunas de las cosas que yo he mencionado, pero yo no he mencionado la PAC como cuestión clave y eso también es sintomático. La PAC es una parte de la renta de los agricultores, pero tenemos que ir mucho más allá de la PAC. A veces desde el análisis de los que tomamos decisiones en el ámbito político relacionado con la agricultura, muchas veces se reduce todo a hablar de la PAC. Y la PAC es alrededor del 30-35% de la renta, depende de los sectores. En algunos casos ni siquiera hay contribución a la renta del sector, ¿no? Es una política muy importante, pero no es lo único. Y dentro de la PAC hay muchas cosas. Algunas que yo he mencionado están en la PAC y parece que no lo están, porque en la PAC siempre hablamos de alguna manera de ayudas. En todo caso, hemos conseguido un avance importante en esta PAC. Pues estamos ahora mismo pues casi con el periodo de solicitudes abierto, recién abierto, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Es una PAC nueva y, bueno, pues a mí me gusta siempre recordar que partíamos de una situación, desde luego en Castilla-La Mancha, de extraordinaria desventaja, con una ayuda media por hectárea muy baja, de 104 euros. 104 euros es una ayuda muy baja por hectárea, pero es que además es la más baja de España. Esta es la PAC que hemos estado aplicando. A pesar de ello, nuestra agricultura es tan competitiva que ha sido capaz de crecer al 18% del PIB. Es decir, estamos viendo que la PAC, a pesar de ser poco beneficiosa para Castilla-La Mancha, no ha limitado el crecimiento del sector agrario, que de por sí es competitivo en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido en esta PAC nueva? Bueno, pues un incremento de la ayuda media por hectárea para empezar. Vamos a pasar de 104 a 117 euros por hectárea. Es el mayor incremento del país. Vamos a recibir cada año en Castilla-La Mancha alrededor de 50 millones de euros más de los que estamos recibiendo. Y, bueno, pues se han conseguido algunas mejoras y otras cuestiones no se han conseguido. Yo siempre las menciono. En esto he sido siempre muy crítico y no voy a cambiar en ese sentido. Creo que en España debíamos haber ido a un modelo de desaparición de los derechos históricos, que son una aberración en el año 2023, que no existen en ningún país de la Unión Europea, solo existen en España, que además se apoyan en 20 regiones agronómicas, que lo que hacen es discriminar a unos agricultores respecto a otros en función de dónde tengan su explotación, lo cual no sucede en ningún país europeo. Solo España se ha mantenido agarrada a los derechos históricos y no ha aplicado un modelo de convergencia del 100%, y yo soy crítico con esto. Partíamos de una situación muy difícil, 50 regiones agronómicas, hemos pasado de 50 a 20, una reducción importante. Pero es que en esta PAC el resto de países europeos van a tener una o dos regiones en dos casos puntuales. Es decir, todo el mundo ha ido a un modelo de convergencia total de las ayudas. ¿Qué significa esto? Que todos los agricultores y ganaderos cobran lo mismo por hectárea, esté donde esté su explotación. Esto, que aquí lo hemos denominado tasa plana y que ha tenido mucha crítica en el concepto durante muchos años y diferentes reformas de la PAC, hoy es más necesario que nunca. Tenemos que ir a un modelo en el que se trate por igual a los agricultores y ganaderos. No puede ser, y yo he puesto muchas veces los ejemplos, que un olivicultor del Valle de Alcudia cobre menos que un olivicultor del Valle de los Pedroches. No puede ser y sucede. Y ya no solamente en ese ejemplo entre el Valle de Alcudia y el Valle de los Pedroches, es que hay ejemplos más significativos. ¿Y por qué pasa esto? Porque venimos de una PAC que lo que priorizaba era la productividad. Cuanto más producción, más ayuda. Esa ha sido la PAC de la Agenda 2000 desde 20 años. Y toda Europa ha roto con eso y nosotros deberíamos haber roto. En todo caso, creo que hay mejoras sustanciales, que hay una simplificación administrativa en parte, pero desde luego si hubieran desaparecido los derechos históricos, y esto lo saben bien los agricultores y lo van a notar en su PAC, hubiéramos sido un modelo con muchísima menos burocracia, mucho más simple de gestionar por parte de las entidades colaboradoras, porque no habría transferencia de derechos. ¿Qué problema tiene la administración? Y meto este paréntesis de lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Pues todo el lío de la transferencia de derechos. La gente compra, vende, arrienda derechos de la PAC, cuando en el resto de Europa esto no se hace. ¿Qué significa eso? Ahorro administrativo, ahorro en recursos humanos, ahorro en recursos económicos y, desde luego, mucha facilidad para los propios agricultores a la hora de planificar la gestión empresarial de sus explotaciones. No tenemos que estar pendientes si tengo o no derechos. No, yo tengo una ayuda por hectárea y sé cuál es, esté donde esté, en La Rioja, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Bueno, vamos en ese camino, pero vamos despacio. Cosas adicionales que se han conseguido que creo que son importantes. Bueno,
se mantiene una ayuda parecida al pago básico, que viene a representar el 60% del montante total que van a cobrar los agricultores. Se mantiene la ayuda de los jóvenes agricultores, que va a ser aproximadamente el 2% del total de los recursos. Y en esa ayuda muy importante, y fue una cuestión que peleamos desde Castilla-La Mancha, y que me consta peleó también FADEMUR, que aquí nos acompaña su presidenta, y es que las mujeres que se incorporan en el primer pilar de la PAC reciben un 15% más de ayuda que los hombres. Esto es extraordinariamente importante, porque parecía imposible conseguir una discriminación entre sexos en la PAC y se ha conseguido. Y esto pues es importante, porque no solamente son gestos, sino que son realidades. Y esto va a hacer que aparezcan más las mujeres en la realidad del campo cuando ya están en el territorio, ¿no? El pago redistributivo. Bueno, se ha incorporado un pago redistributivo con muchísimos matices. Tenía que haber sido solo para los profesionales. Es decir, coger una bolsa en cada región agronómica y repartirla entre los profesionales. Bueno, la Comisión Europea no nos ha dejado y ese pago redistributivo es un intento de llegar a eso de otra manera. Vamos a conseguir avances porque vamos a priorizar a los más pequeños y medianos profesionales, siempre profesionales dentro de cada región, para tener un pago extra que va a discriminarles positivamente, y eso es muy bueno también en un sector agrario en el que hay que apostar sobre todo por los profesionales. Y finalizo con esto para no extenderme mucho. Hemos conseguido en esta reforma de la PAC pues que ninguno se quede atrás. Para nosotros era muy importante. Yo he criticado mucho la reforma anterior porque se pretendía supuestamente, o al menos así se trasladó, que desapareciera la agricultura de sofá y nada más lejos de la realidad. Lo que se consiguió fue que desaparecieran los pequeños. Lo único que ha pasado en esta PAC desde el 2014 al 2023 es que ha desaparecido mucho beneficiario en España y todos son pequeños. Ninguno es de los de sofá, que podemos imaginarnos quiénes son. ¿Qué ha pasado? Que los que tenían derecho a recibir menos de 300 euros de ayuda por explotación no han podido percibirla. Por una supuesta simplificación del sistema, cuando verdaderamente el sistema administrativo se simplifica quitando los derechos históricos, no quitando a los que menos ayuda tienen derecho a percibir. Bueno, en esta PAC hemos conseguido que todos los que están puedan seguir estando. Para nosotros eso era muy importante porque a pesar de que vayamos a perder perceptores, porque los vamos a perder todos, porque vamos a un modelo de más profesionalización, lo que hacemos es intentar conservar un modelo empresarial vinculado al territorio de agricultura familiar, que para nosotros es muy importante. Decía que acababa ya, pero tengo que mencionar los ecoregímenes, por si no me pregunta nada más de la PAC, los ecoregímenes o ecoesquemas que vienen a sustituir al pago verde, suponen el 23% del total de los recursos, y yo aquí quiero trasladar un mensaje que me obsesiona mucho, y es que los agricultores y ganaderos pidan los ecoregímenes, marquen la cruz al hacer la PAC, porque hay quien interesadamente está pretendiendo que no la marquen. Y los agricultores y ganaderos tienen que pedir los ecoregímenes, porque una parte muy importante de sus ayudas va a venir por marcar esas casillas. Hay una oferta de 9 ecoregímenes que yo creo que cubren las expectativas de todos los agricultores y ganaderos, y además el primer año, que es de prueba, no hay sanciones por incumplimiento. Y conviene que lo digamos, porque hay que probar, hay que empezar, y no podemos ir ajenos al movimiento que se produce en Europa. Sería otro error histórico de España, como ya nos está pasando con los derechos históricos, no aprovechar la oportunidad que los ecoregímenes nos ofrecen. Para ser un tema que solo ocupa el 30% de los ingresos, se habla mucho de ello. Vamos al desarrollo rural y lo que implica el desarrollo rural y el mantenimiento de la gente en la población de zonas rurales, los líderes, el reto demográfico, que se ha trabajado desde la consejería y que se ha conseguido en estos 4 años. Bueno, en desarrollo rural, muchas de las cosas que también hemos hecho están vinculadas a la PAC. No parece que sean de la PAC porque, insisto, hablamos de ayudas directas muchas veces, pero nosotros hemos intentado, bueno, pues potenciar, desde luego, la diversificación de la actividad económica en el medio rural a través de la autonomía de los grupos de desarrollo rural, porque también es una cuestión que a mí me importa mucho. Y en esto, pues como en todo, puede haber críticas. Antes mencionaba la integración comercial en el mundo cooperativo y hemos tenido críticas en ese ámbito de los que no se ven en la foto. Bueno, pues un poco parecido pasa con lo de los grupos. Cuando tú cedes autonomía
a los actores del territorio, a las personas que viven en el territorio, estás arriesgando mucho. Y, bueno, de 17 comunidades autónomas somos con mucha diferencia la que más ha arriesgado. Y la que más ha arriesgado porque yo creo que debemos hacerlo. Y habrá quien falle. Y, de hecho, hemos tenido ejemplos fallidos. No todos los grupos funcionan igual. Siempre hay un riesgo. Pero dejar que una parte de las decisiones sobre las políticas de desarrollo rural las tomen quienes viven en los pueblos, yo creo que es una medida acertada y en Castilla-La Mancha creo que ha sido un éxito. Celebramos dentro de muy poquito el 25 aniversario de Recander, lo vamos a hacer con un acto pues con 2.000 personas, con consejeros de todas las comunidades autónomas, el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, lo vamos a hacer en Toledo y vamos a sacar músculo, claro, porque somos los que verdaderamente damos autonomía a los grupos. Para mí, si los grupos no tienen autonomía, no tienen sentido. Para que sean una ventanilla, como ya tiene la administración, esa ya la tenemos nosotros. Nosotros ya abrimos la ventanilla cuando publicamos una ayuda en el diario oficial. Los grupos son otra cosa. Y, desde luego, yo me siento muy orgulloso del trabajo que se ha hecho desde Recander, desde todos los grupos y desde la administración para que seamos un ejemplo hoy en España y me atrevería a decir que en Europa, en materia de gestión de lo que yo siempre he llamado la iniciativa líder, que es eso, que la gente que vive en los pueblos pues, pueda tomar las decisiones, ¿no? Más allá de la diversificación de la actividad económica, en el programa de desarrollo rural nosotros hemos priorizado la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, lo mencionaba antes. Yo me encuentro con una realidad en el 2015 muy complicada, con un programa pendiente de aprobar, con muchísimas dificultades para ser aprobado y con un planteamiento muy limitado respecto a la incorporación de jóvenes. No había dinero suficiente. Y decidimos garantizar las ayudas para todos. Y no hemos fallado. No hemos fallado. Yo me comprometí en el año 2015. Es un compromiso, además, que hemos adquirido de manera muy contundente, incluso solemne, que todos los jóvenes que se quisieran incorporar en Castilla-La Mancha a la agricultura o a la ganadería iban a tener ayuda pública. A mí me gusta decir de su administración pública agraria, porque nosotros estamos para trabajar con ellos, ¿no? Y así ha sido. Todos los que han querido incorporarse se han incorporado con recursos públicos. Esto no había pasado nunca antes en Castilla-La Mancha. Nunca antes es ni la legislatura del Partido Popular anterior ni las anteriores. O sea, nunca se había garantizado la incorporación de todos los jóvenes. Y se han incorporado 4.000, que es una cifra muy alta, la más alta de España. Y además seguimos trabajando. Y en el futuro del desarrollo rural vamos a seguir garantizando que todos los jóvenes se incorporen con ayuda. Vamos a aumentar la ayuda básica de 27.000 a 37.000 euros, que es la ayuda, pues digamos que no exige justificación, se paga directamente a los emprendedores de nuestra agricultura, 37.000 euros, y además hemos incorporado una cosa que es muy importante para los agricultores y ganaderos, para los jóvenes, y es que si uno se ha incorporado hasta 24 meses antes de la convocatoria, puede pedir la ayuda. Ya no va a ser a partir de la convocatoria, sino que nos vamos a ir 2 años para atrás para que todos los que se hayan incorporado en esos 2 años puedan pedir la ayuda, porque hemos detectado que era uno de los problemas que teníamos en Castilla-La Mancha. Es una forma de trasladar que esté abierta siempre la línea de incorporación de jóvenes, como nos pasa, por ejemplo, con la línea de apoyo al sector agroalimentario, la calidad agroalimentaria, que llamamos focal en Castilla-La Mancha, pero es la innovación en el sector agroalimentario en definitiva, ¿no? Bueno, esta incorporación de jóvenes ha sido uno de los pilares del desarrollo rural y va a seguir siendo. Por citar una cuestión también para nosotros importante, aunque luego probablemente salga porque evidentemente es uno de los pilares de nuestra acción de gobierno, ¿no? La cuestión del agua, el agua vinculado a la agricultura, el regadío. Bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme a través del programa de desarrollo rural en materia de regadíos. Se está invirtiendo mucho con fondos europeos también, de reconstrucción y resiliencia. Se está invirtiendo mucho en la planificación hidrológica para beneficio de los agricultores y se está invirtiendo mucho desde el programa de desarrollo rural. En este momento, en Castilla-La Mancha, se están invirtiendo 260 millones de euros en regadíos, que bueno, es la cifra más alta que hemos tenido nunca. Hay proyectos enormes como la sustitución de bombeos en el Júcar, de la que se benefician todos nuestros regantes del Júcar, todos, que en vez de tener que sacar agua de pozo, la van a tener superficial, de mucha más calidad, mucha menos salinidad, mucha más garantía y, desde luego, esto va a hacer sus explotaciones más rentables. Estamos invirtiendo solo en esa obra más de 90 millones de euros. Sí, vamos al agua. Ese era uno de los temas más importantes. Además, era nuevo en la consejería cuando hace 4 años llegó al gobierno. ¿Cuáles son los hitos más destacables en materia de agua? Bueno, en primer lugar, en materia de agua tengo que decir que
para mí ha sido un honor poder llevar esta responsabilidad, además de la agricultura, la ganadería o el desarrollo rural o la alimentación, ¿no? Pues ¿por qué el agua? Pues porque el agua es muy relevante en Castilla-La Mancha. Es una cuestión muy importante, que probablemente en la sociedad castellano-manchega no tiene el impacto que debería tener, teniendo en cuenta lo importante que es el recurso para garantizar el futuro de nuestro territorio. Yo creo que nos falta una labor de pedagogía en Castilla-La Mancha, en la región, para que la sociedad sea consciente de lo que se está jugando. Veo aquí a personas que conocen muy bien las dificultades, por ejemplo, de la comarca de La Mancha, del Alto Guadiana. Bueno, hemos conseguido poner en funcionamiento la tubería de la llanura manchega, que es una infraestructura extraordinariamente importante para nuestro futuro. Castilla-La Mancha es una región de 2 millones de habitantes. De esos 2 millones de habitantes, 600.000 viven en La Mancha. Es la concentración pues prácticamente más grande de población. Y existe gracias al sector agroalimentario. Las agrociudades lo son porque tenemos agricultura social que genera empleo vinculada al agua, evidentemente, transformándose los productos en las cooperativas o en las empresas particulares de nuestros pueblos, pero sin deslocalizarse, evidentemente, vinculados al recurso al agua. Bueno, la tubería de la llanura manchega no es una garantía para el riego, pero es una garantía para todas las industrias o empresas que se quieran instalar en nuestro territorio. Es una garantía para los habitantes de La Mancha que van a tener, bueno, pues el agua en calidad y cantidad suficiente garantizada. Agua de la mejor calidad. Se va a abrir el grifo y se va a poder beber. Parece curioso que yo diga esto aquí en este momento, pero nuestra realidad hoy es distinta. Y hay 15 pueblos, 11 de Cuenca, 2 de Albacete y 2 de Ciudad Real, que van a poder recibir ese agua de manera inminente. El presidente va a inaugurar el primer ramal de la tubería este 29 de marzo, o sea, ya, y va a ser realidad algo que muchos nos decían que no íbamos a conseguir, y vamos a ponerlo en marcha. Y tenemos además la previsión de abastecer pues prácticamente a la totalidad de la provincia de Ciudad Real, que dentro de 50 años va a beber del Tajo. Y esto es así, nos guste o no nos guste, porque no se puede plantear otra realidad a la vista de las circunstancias en las que vivimos. Necesitamos ese agua para garantizar el desarrollo y esa es una de las cuestiones que he tenido el honor de poder impulsar y me siento muy satisfecho de todo ello, claro, porque parecía que era imposible hace 4 años y bueno, pues está a punto de inaugurar el presidente, como digo, el primer ramal. Además de eso, hemos conseguido mejoras muy grandes en bueno, pues la modificación del memorándum del Tajo, que para nosotros era muy gravoso. Esta es una cuestión políticamente controvertida en Castilla-La Mancha. Pero hubo una época en que la presidenta de la región pactó un acuerdo con otras comunidades autónomas que obligaba prácticamente a trasvasar 38 hectómetros cúbicos todos los meses en la práctica. Y nosotros hemos conseguido que cuando los embalses estén en nivel 2, en vez de trasvasarse 38, se trasvasen 27. Solo esa decisión ha supuesto este año hidrológico, desde octubre, un ahorro de 77 hectómetros cúbicos, que no han ido al Levante y se han quedado en Castilla-La Mancha. Y esto no significa que nosotros, me gusta mucho insistir en esto, no seamos solidarios con los habitantes del Levante. Nosotros sabemos que de Castilla-La Mancha depende que beban 2 millones de habitantes, que están fuera de Castilla-La Mancha. La misma población que nuestra región bebe del Tajo fuera de nuestra tierra. El canal del Taivilla es la infraestructura de abastecimiento más importante del país, gestionada por el Ministerio de Transición Ecológica. Y bebe del Tajo. 7,5 hectómetros cúbicos cada mes tienen que ir al canal del Taivilla para que en Alicante y en Murcia se pueda beber. Y queremos que siga siendo así, Esto yo insisto mucho porque es que queremos que siga siendo así. No hemos recurrido ni un solo trasvase que haya sido para consumo humano. Entendemos que hay que ser solidarios. La infraestructura está construida, es así. Y hay una dependencia de ese recurso. Pero en la agricultura, yo también siempre me he puesto de parte de los regantes pequeños y medianos del Levante, que muchas veces ven pasar el agua por su explotación y no pueden acceder a ella, porque habría que preguntarse también, habría que hacer un análisis de quién utiliza el agua y dónde en el Levante, y de quiénes no pueden acceder a ese agua. Algunos son como los del sureste de Albacete, los que viven en Calasparra o viven en Jumilla. Esos son como los de Llín. No hay diferencia. Son los mismos. Si las denominaciones de origen las compartimos, el arroz de Calasparra, por ejemplo, es un ejemplo excelente, o la denominación de origen Jumilla.
Si son de Albacete y de Murcia y los pueblos son iguales, no hay agua en ningún sitio, ni en Ellín, ni en Calaparra, ni en Jumilla. Entonces, hay que buscar soluciones y para los agricultores que riegan, la solución pues la hemos pagado entre todos y la vamos a seguir pagando, que es la desalación. El plan hidrológico de Segura prevé una inversión de cerca de 1.000 millones de euros en desalación. 1.000 millones de todos nuestros impuestos, que van a servir para que se riegue en el Levante. Y yo creo que ya los agricultores del Levante tienen claro que su futuro pasa por esas infraestructuras y no por el trasvase, porque no tiene mucho sentido plantearse un futuro vinculado a una infraestructura que depende de unos embalses que no tienen agua nunca, ni cuando llueve, ni cuando nieva. En fin, es que estamos hablando de llevar agua de una España seca a otra España seca. Y yo creo que hay que buscar soluciones alternativas y la modificación del memorándum, desde luego, ha sido un éxito. Las inversiones en los municipios ribereños, que estamos invirtiendo 40 millones de euros ahora mismo en los pueblecitos de Entrepeñas y Buendía, para mí son un orgullo también, porque esos también son españoles, los señores que viven en esos 26 municipios que rodean esos embalses que en su momento se llamaron el Mar de Castilla, y tienen derecho también a que puedan beber agua del embalse, porque ahora beben agua de cisternas. Y esto pues es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Ya beben agua, ya no beben agua de cisternas porque ya hemos hecho las infraestructuras, pero era necesario cambiar la mentalidad absolutamente en la planificación hidrológica. Yo creo sinceramente que se ha cambiado y probablemente, y finalizo ya, el caso más paradigmático del cambio de mentalidad es que se anteponen los intereses de la cuenca cedente frente a la cuenca receptora, como dice la normativa europea, y bueno, y las cuestiones ambientales por delante de cualquier otra. Y usos, pues el primero, el de boca, claro. Y esto ha hecho que en el Tajo se hayan determinado unos caudales ecológicos mínimos a su paso por Aranjuez, por Toledo y por Talavera de la Reina, caudales ecológicos mínimos a los que ha obligado el Tribunal Supremo, mediante 5 sentencias, al Gobierno de España a poner en marcha. Es decir, se ha hecho, sí, pero hay 5 sentencias que obligan a hacerlo, y esos caudales ecológicos mínimos pues garantizan que el Tajo sea un río vivo a su paso por Toledo, que también es importante. Hablábamos de denominaciones de origen, nos vamos a la alimentación y en este caso también a la parte de promoción, que es un tema importante, aparte de lo que es el incremento de la capacidad de comercialización y todo el tema que hablaba al principio me imagino que se refería a las cooperativas. Campo y Alma es una marca que ha lanzado la Consejería en esta legislatura. ¿Qué es y qué se pretende con ella? Bueno, pues Campo y Alma es otra de las cosas bonitas que hemos sido capaces de crear, ¿no? Nos acompaña la directora general de Alimentación, que es la responsable de la marca, y bueno, pues tenemos la ambición de que el sector agroalimentario de la región la utilice. En esto hemos sido también arriesgados, porque no hemos hecho lo que han hecho otros. En otros lugares lo que se han puesto en marcha son marcas de calidad que abarcan pues toda la producción de lo que se elabora en una comunidad autónoma, en una región, sin distinción, no las figuras de calidad ni todo, sin garantía europea, y nosotros nos hemos ido al aval de la Comisión Europea. Nuestra marca Campo y Alma es una marca garantizada por la Comisión Europea, que solamente pueden utilizar los productos que tienen alguna figura de calidad, indicación geográfica protegida o denominación de origen. Y tenemos 36 figuras de calidad en Castilla-La Mancha en este momento. La última en incorporarse recientemente es la cebolla de la Mancha. Esperamos muy pronto la denominación de origen de la nuez de Nerpio, que también vamos a compartir, por cierto, con la región de Murcia. Y bueno, pues los productores que tienen el amparo de una denominación de origen, de una indicación geográfica protegida, es decir, que tienen la garantía de la certificadora para poder ofrecer el producto a los consumidores, van a poder introducir la marca Campo y Alma. Tenemos en este momento cerca de 250 operadores que ya la incluyen. Estamos trabajando con las denominaciones de origen para que directamente las denominaciones de origen la incluyan. En el sector del vino, pues ya tenemos muchas empresas que lo están haciendo, y el objetivo es que los consumidores, sobre todo de la distribución alimentaria, que nos lleven las marcas, lo identifiquen. Pero con la limitación asumida voluntariamente de que sean nuestros mejores productos. No todos, los mejores. Los mejores. No queremos que productos de los que no tenemos garantía de control pongan una marca
que representa a todos en Castilla-La Mancha y que yo creo que además pues tiene un nombre precioso que es Castilla-La Mancha, campo y alma. Y yo creo que acabaremos conquistando los corazones de los consumidores, en definitiva los mercados, ¿no? Que es lo que se pretende con una marca como esta, que lo que tiene como objetivo es aportar valor. A mí me preocupa siempre mucho el hecho de que tenemos a veces figuras de calidad que los consumidores no identifican. Y no es una cuestión solo de Castilla-La Mancha, es una cuestión generalizada en Europa. Se han reconocido muchas marcas y en algunos casos no hay operadores suficientes con capacidad de llegar al mercado para que esas marcas se identifiquen, con lo cual no hay valor de marca. O incluso productos en los que la propia marca resta valor. Bueno, hay que trabajar justo en la dirección contraria. El modelo para mí es el del queso manchego, lo tengo claro, porque es la marca de calidad por excelencia de Castilla-La Mancha. Está facturando en este momento el queso manchego el 75% de los quesos con denominación de origen en España, es el 70% en la exportación de toda España. Y bueno, pues es un ejemplo de cuando unas palabras, en este caso dos, queso manchego, tienen valor y por lo tanto generan marca. Y esa es la estrategia, ¿no? Campo y Alma pretende apoyar en esa dirección, sobre todo aquellas otras figuras de calidad que por sí solas no tienen ese valor de marca que, por ejemplo, tiene el queso manchego. Hablaba al principio de los programas de modernización de Focal, por ejemplo. ¿Cómo ve usted a la industria alimentaria y a las cooperativas, que son los transformadores de los productos agrarios que se producen en Castilla-La Mancha, ahora después de estos 4 años? Yo creo que mejor. Me están escuchando algunos aquí en directo, a lo mejor otros en streaming, pero bueno, aquí en directo hay algunos. Yo creo que mejor. Lo digo sinceramente, no. En fin, seguro que cada uno cuenta la película según cómo le haya ido, ¿no? Pero creo que en resumen, mejor. Mejor. Y hay muchos ejemplos de que se ha mejorado. Por ejemplo, o en concreto, la cuestión de la integración comercial de las empresas cooperativas, que saben ellos, los representantes de cooperativas, que para mí es muy importante en el discurso del día a día, del trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, pues trabajamos con ellos para crear con ellos esos grupos, ¿no? Esa es una tarea que hace la directora general, pero lo hace con el director de las cooperativas en Castilla-La Mancha. Nosotros es que nos estamos creyendo lo que estamos haciendo y ellos también. Y cuando eso sucede, suelen salir las cosas bien. Y, por ejemplo, que haya 8 entidades prioritarias ahora mismo de interés regional, que hayamos conseguido, por ejemplo, que en el sector del vino las más grandes, que ya hay 2 regionales, puedan pedir la ayuda focal, donde tienen más porcentaje de ayuda que el Vinati, por ejemplo, en la intervención sectorial del vino a partir del año 2023. Y esto, pues lo digo a punto de que se publique el Vinati, lo publicamos este miércoles, esta semana. Bueno, pues las grandes ya no van a ir por ahí, sino que van a ir por focal para tener más ayuda. Que los agricultores que se incorporen a una cooperativa, que sea entidad prioritaria o agrupación de productores, solo por el hecho de estar ahí vayan a recibir más ayuda. Que un chico joven sepa que el modelo es el de la cooperativa fuerte, la que va a defenderle bien. Hombre, yo creo que es un éxito, a lo mejor lo digo y queda muy exagerado. A mí me parece que sin precedentes en la estrategia cooperativa en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, pero cuando pienso también en las mejoras que se han conseguido en la presencia de las mujeres, en las juntas rectoras, el camino en el que vamos, que acabamos de comprometer una modificación del Estatuto de las Mujeres Rurales para la próxima legislatura, si todo va bien. Pero una vuelta de tuerca de verdad. No, palabras mayores, de las que cuando lo oyen los políticos lo cuestionan. Eso es lo que hay que hacer en esto que yo hago cada día. Intentar que los políticos cuestionen cada día lo que yo pretendo, lo que pretendemos hacer, porque es la clave de que estamos yendo en la dirección adecuada. Y hay que convencer a los jurídicos, pero claro, necesitamos que las mujeres estén de verdad en las empresas, en los órganos de dirección, en un porcentaje suficiente como para que las empresas tengan pues también otro recorrido. Y ahí hemos avanzado mucho también gracias al compromiso de la organización regional
que se cree esto de la presencia de las mujeres en los órganos de dirección y lo estamos viendo cada día con formación, con impulso a las presidencias de las mujeres de los consejos rectores, con apoyo al Estatuto de las Mujeres Rurales. Bueno, en fin, eso es la clave. Bueno, pues a bien Teresa, que es la presidenta de FADEMUR, que también nos acompaña, porque, bueno, pues para mí forma parte también de lo que tengo en la cabeza o lo que tenemos en la cabeza de lo que tiene que ser el sector agrario y muy vinculado al mundo de las cooperativas. A mí me gusta decir que en Castilla-La Mancha no hay ninguna entidad con más socios dueños que Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tiene 160.000 socios. No tenemos ninguna con más gente, ninguna. Con lo cual, debemos cuidarlo, porque cuidando a este modelo de empresa, cuidamos a 160.000 castellano-manchegos, que se dice pronto. El vino es muy importante en la región. ¿Cómo ve usted al vino después de 4 años de trabajo y de recorrerse el territorio? Pues lo de recorrerse el territorio nunca mejor dicho, porque vengo ahora mismo de La Manchuela, de Casas Ibáñez, y he estado con todas las bodegas del pueblo. Es un pueblo muy vitícola, en una denominación de origen muy significativa, la de La Manchuela. He estado con todas las bodegas, unas se dedican al granel, otras al embotellado, unas hacen mosto, otras tienen, bueno, pues nichos de mercado muy especiales y bueno, pues tienen muy poquita producción y otras tienen mucha producción, ¿no? Hemos estado reunidos con todas las bodegas y hemos hablado de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y algunas, pues te las digo, ¿no? O las expreso aquí, ¿no? En Castilla-La Mancha necesitamos una interprofesional regional. También saben algunos que para mí esta es una cuestión prioritaria, porque no podemos llegar cada vendimia en las mismas circunstancias que la anterior, ¿no? Tenemos que parar esa rueda que parece que siempre pasa por el mismo punto, ¿no? Tenemos que parar y planificar. Y para poder planificar el sector del vino en Castilla-La Mancha se necesita una organización interprofesional. No sé de qué manera. La tiene que hacer el sector. Lo vamos a hacer con el sector. Estamos trabajando en un borrador de estatutos. Yo creo que esa interprofesional nos tiene que ayudar en Castilla-La Mancha a saber qué queremos ser cada año y en el futuro. Tenemos un plan estratégico que se está aplicando. Estamos en una facturación que ya supera los 2.000 millones de euros en este momento. Y bueno, pues sé de las dificultades, por ejemplo, que tienen algunas empresas ahora mismo para que salga el vino tinto. Todos los años hay cosas de estas, es decir, los mercados son pues coyunturales y siempre hay dificultades. Pero venía revisando en el coche algunos datos y en el mes de enero hemos sido capaces de vender 2,3 millones de hectolitros de vino y mosto en Castilla-La Mancha. 2,3 millones de hectolitros es muchísimo vino y mosto. Somos la región con más producción del mundo y el año pasado no sé si producimos alrededor de 25 millones de hectolitros, creo recordar. Bueno, tenemos una media de 25 millones de hectolitros, vamos a decir así, y en un mes han salido 2,3 millones de hectolitros. Nadie vende más que nosotros. Bueno, tenemos que ir en esa dirección y desde luego en una apuesta por la calidad y el embotellado. Para nosotros es un caballo de batalla, porque bueno, pues nos cuesta recuperar el tiempo perdido que llevamos con otros territorios o incluso con otros países. Pero es importante que el vino de Castilla-La Mancha salga con el nombre de Castilla-La Mancha, porque hacemos un vino excelente y hay que contarlo en una botella, que es lo que los consumidores identifican. Todo el mundo bebe el vino en una botella o en un envase. Nadie bebe vino a granel. Es verdad que tenemos que seguir vendiendo graneles, pero hay que orientar las políticas en la dirección de la calidad. Para ello, por ejemplo, pues cito 2 cuestiones. Vamos a poner en marcha, ya lo tenemos en marcha, fue un compromiso que adquirimos hace un par de años aproximadamente, pero que se sustancia ahora en la solicitud unificada de la PAC, desde el 1 de marzo, una ayuda para el viñedo de secano, para aquellos que tengan cepas de más de 50 años, para que no se arranquen, para que por primera vez en la región cuidemos ese viñedo, que es parte de nuestro patrimonio, que orientemos también el trabajo a las variedades autóctonas que son parte del patrimonio, en este caso fitotécnico de la región. No podemos perderlas, es lo que nos diferencia. Trabajemos la diferenciación. Y dentro de la diferenciación hay un ámbito en el que hemos sido o hemos tenido extraordinario éxito en los últimos años, que es el de la producción ecológica.
Hoy Castilla-La Mancha es la región con más producción de vino ecológico del mundo. Estamos sacando al mercado más de 1,7 millones de hectolitros cada año de vino ecológico. Nadie hace más que nosotros. Tenemos cerca de 65.000 hectáreas y vamos a dar una nueva vuelta de tuerca aumentando las ayudas para que los agricultores pasen del modelo convencional al ecológico. Esa ayuda va a ser de 231 euros por hectárea, o para que se mantengan en el viñedo ecológico, que va a ser de 210 euros por hectárea. Somos la primera región de Europa en apoyo a la producción ecológica. Somos un referente, y lo vamos a hacer en el futuro, con 160 millones de euros para la producción ecológica en el programa de desarrollo rural, pero dentro de la producción ecológica destaca el viñedo ecológico, que hace posible el vino ecológico, que es un nicho de mercado de diferenciación, en este caso más grande, en el que somos líderes y tenemos mucho éxito. Bueno, caminos como esos son los que hay que perseguir en el sector del vino en los próximos años. Vamos a ir terminando. Anécdotas y cosas, no iba a decir curiosas, pero imprevistas, se han producido unas cuantas en esta legislatura. ¿Cuál ha sido así las cosas más importantes que se han desarrollado, por ejemplo, en ámbito pandemia, en ámbito cuando ocurrió el tema de Filomena, huelgas de transportes, así que puedan resultar a curiosidad, pero que han sido acciones desarrolladas desde la Consejería para solucionar problemas reales de... Bueno, hemos tenido momentos muy complicados, el sector lo sabe. Yo siempre que salen estos temas me retrotraigo un poco a lo que es el conjunto de la sociedad, ¿no? Y toda la sociedad lo ha pasado mal, ¿no? El sector agrario también, evidentemente, o el sector agroalimentario. Hemos tenido dificultades. El vino, por ejemplo, pues ha tenido muchas dificultades como consecuencia, por ejemplo, del cierre de la restauración o del cierre de los mercados. Venimos de años muy complicados. Rusia era un mercado muy importante para nosotros también en el sector del vino, ¿no? Pero el conjunto de la sociedad lo ha pasado mal, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, hemos intentado estar a la altura. Yo me siento muy orgulloso del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque creo que hemos hecho un esfuerzo por estar a la altura. Todos y cada uno de los miembros del Gobierno de la región, desde luego el presidente. En el ámbito del sector agroalimentario, bueno, pues desde el principio nos pusimos del lado de los agricultores y los ganaderos. Pues recuerdo, por ejemplo, con Ángel Villafranca cuando trabajamos en la cuestión de la destilación de crisis en su momento, que fue necesaria. Hoy no lo es en Castilla-La Mancha. Curiosamente, lo es en algunas regiones, pero no en Castilla-La Mancha. Pero en su momento sí lo era, cuando teníamos las dificultades de la pandemia, ¿no? El cierre de los mercados. Bueno, eso nos pasó también en el ámbito de la ganadería, por ejemplo, con el cordero manchego. No había forma de sacar el cordero porque es un producto que sobre todo se consume en la restauración. Pusimos ayudas inmediatamente para resolver ese problema. Con la guerra, pues también, desde el primer momento, como hecho curioso o como hecho destacable, o que ha tenido más repercusión, a pesar de que se han hecho muchas cosas, ¿no? Pero esta es una de ellas y ha tenido repercusión por la curiosidad, ¿no? Pusimos de acuerdo a los ganaderos y a los elaboradores de pienso de Castilla-La Mancha y, bueno, conseguimos con la ayuda pues extraordinaria de la Guardia Civil, desde luego de la delegación del Gobierno, no solamente de Castilla-La Mancha, sino también de la delegación del Gobierno de Murcia, pues para que las materias primas para la elaboración de los piensos que tenían que llegar desde Cartagena llegaran a todas las empresas que elaboraban pienso y nuestros ganaderos tuvieron alimento. Y eso solo sucedió en Castilla-La Mancha. Solo sucedió en Castilla-La Mancha. Es así. CESFAC, por ejemplo, ha reconocido esa tarea de Castilla-La Mancha en la figura del viceconsejero, que fue la persona que estuvo todo el día, de día y de noche, trabajando para que eso fuera posible. Y bueno, yo me siento muy orgulloso, claro, me siento muy orgulloso. Eso va más allá de las ayudas públicas, que bueno, pues se han puesto muchos recursos a disposición del sector. Ahora mismo estamos gestionando el pago de 22 millones de euros para los ganaderos de toda Castilla-La Mancha, entre ellos los apicultores, que sabemos lo están pasando mal, que van a recibir 2 millones de euros y que lo van a recibir sin tener que hacer nada este próximo mes de abril. Pero más allá de lo que es la ayuda directa, que en Castilla-La Mancha ha habido, desde luego creo que el Ministerio también ha hecho un esfuerzo grande, el Gobierno de España, nosotros también lo hemos hecho. Más allá de todo eso, ha sido el acompañamiento en las decisiones, ¿no? Que lo hemos hecho juntos, hemos flexibilizado los requisitos para recibir las ayudas y, lógicamente, lo hemos hecho con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, con las asociaciones empresariales. Yo, sinceramente, creo
que hemos sido capaces de salir adelante en momentos de dificultad y solo tengo que decir que en el año 2019, antes de la pandemia, el sector era el 16% del PIB y hoy es el 18%, habiendo crecido la economía de Castilla-La Mancha, porque ya hemos recuperado el PIB del 19%. Somos la única región que lo ha hecho. Y aun habiendo conseguido esa recuperación de la riqueza regional, el sector ha sido capaz de incrementar su contribución a ese Producto Interior Bruto y eso significa que, bueno, pues, que se ha avanzado y que se ha trabajado de manera conjunta, estoy convencido. Una reflexión final sobre los últimos 4 años, sobre el pasado y sobre el futuro. Bueno, yo creo que las cuestiones que hemos mencionado ponen de manifiesto avances que se han producido en Castilla-La Mancha. Evidentemente, siempre habrá quien diga que no se ha avanzado lo suficiente y yo soy consciente en algunos ámbitos en los que se tenía que haber avanzado más y, bueno, pues creo que hay muchas cosas por hacer, pero los ejemplos de los jóvenes, desde luego la integración comercial, la presencia de las mujeres en los órganos de dirección, la política de agua vinculada a la planificación hidrológica, lo que he mencionado del Tajo, del Guadiana, la tubería de la llanura manchega, las inversiones en materia de regadío, son ejemplos claros de que hemos trazado un camino que creo modestamente que es el que hay que seguir en el futuro. Y bueno, pues en esa línea van nuestros planteamientos de futuro para seguir en esta dirección que creo que es la acertada, pues intentando desde luego ayudar a que en Castilla-La Mancha haya muchos agricultores y ganaderos, muchos, cuantos más tengamos mejor, porque será de alguna manera la clave de nuestro éxito. Castilla-La Mancha, en comparación a otras comunidades autónomas, es una comunidad autónoma muy rural. Yo digo muchas veces también que es una región de pueblos, que todos son pueblos, hasta las ciudades más grandes son pueblos, porque tienen una sociología muy vinculada al medio rural y sobre todo la actividad agraria, que es clave pues, para el desarrollo de nuestras ciudades más grandes. Y yo quiero que siga siendo así. Tengo la ilusión y la esperanza de que va a seguir siendo así. Muy bien, muchas gracias. Vamos a... Si alguien quiere... Vamos a dar la palabra primero a los que estáis aquí. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Gabriel, luego Jorge. Me llama la atención lo que se presenta Gabriel para que Gabriel escriba del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Me está llamando la atención cuando habla del vino, que vais a potenciar las antiguas variedades, etc. Pero a mí lo que me preocupa es la bajada del consumo de vino. ¿Qué diablos vais a hacer? Los franceses de Burdeos están arrancando viñedos y tú estás potenciando. Bueno, muy interesante siempre la pregunta, Gabriel. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos tenido una reducción de potencial productivo enorme en los últimos 30 años. Teníamos 700.000 hectáreas y hoy tenemos 450.000. Tenemos más superficie de olivar que de viñedo en Castilla-La Mancha. Es decir, hay un cambio de modelo productivo. No hemos hablado de ello porque no se puede hablar de todo, pero también saben las organizaciones agrarias y los agricultores, cuando hablo con ellos, yo creo que en nuestra región es muy importante la apuesta por los cultivos leñosos. Por 2 motivos. Se adaptan muy bien a la situación que tenemos, a nuestro territorio y a la climatología que esperamos para el futuro, y luego son muy receptivos en positivo respecto a una gota de agua. O sea, una gota de agua cambia radicalmente la productividad de una hectárea de almendro o de pistacho. Es decir, lo hace muy rentable. Y vamos a tener una gota, la vamos a tener, va a ser una gota, pero esa gota la vamos a tener. Y los agricultores, yo creo, deben ir, y lo están haciendo, a un modelo de explotación de leñoso. El que pueda tener agua para hortícolas, por supuesto, debe tenerlo, debe hacerlo, pero creo que, como reflexión general, los leñosos son una garantía de futuro para un profesional de la agricultura en nuestra región, en todos sitios. Y en el viñedo, como te digo, hemos perdido superficie, pero es verdad que hemos incrementado productividad. Nosotros hemos tomado 2 decisiones también controvertidas, que me han supuesto también alguna crítica cariñosa de algún amigo que tengo aquí presente en la sala, y es que hemos limitado el rendimiento productivo en el viñedo en Castilla-La Mancha para la elaboración de vino. De manera clara, porque fuimos nosotros los que pedimos que se limitara y el Ministerio publicó un Real Decreto y se está controlando, con dificultad, pero se está controlando.
Y no contentos con ello, porque yo conozco al sector agrario al que tanto quiero, decidimos limitar también el grado de la uva en la entrada en bodega. No puede ser que entre la uva con menos de 9 grados, porque para hacer vino, el vino tiene que tener 9 grados. Y estaba entrando la uva con poco grado. ¿Qué significa que entre la uva con poco grado? Que se está echando agua en exceso y se está obteniendo un rendimiento excesivo. Y esto no nos ayuda en la línea de la calidad. Hemos tomado esa decisión, está en vigor, y lo que pretendemos es ir a una apuesta por la calidad. Pero tenemos una región muy diversa. No es lo mismo La Mancha, con grandes producciones, que la Manchuela de donde yo vengo, Ribera del Júcar, Méntrida, Mondéjar, no tiene nada que ver. La región es muy diversa. Y dentro de ese concepto regional es posible recuperar variedades. Hemos recuperado 12 desde el Ibicán. Yo me siento muy orgulloso de ello. Es de las cosas de las que más orgulloso me siento porque, y tú lo sabes bien, Gabriel, además, lo difícil que es apostar en la administración por la innovación, por la investigación. Una de las cosas, quizá no se entienda bien, de las que yo me siento más orgulloso es de haber conseguido que todos nuestros investigadores agroalimentarios, de todos los centros que tenemos a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha, que todos dependen de la Consejería de Agricultura, formen parte de un cuerpo superior de investigadores, con sus sexenios y con su sueldo vinculado a la investigación. Esto no existía antes, lo tenemos desde hace 15 días. Y esto nos va a permitir pues, trabajar en la recuperación de variedades autóctonas, claro que sí. Hemos recuperado variedades que estaban perdidas. Hoy me hablaban en La Manchuela de algunas pues, vinculadas prácticamente a un término municipal y que hoy están en un vino y hay alguien que está contando ese relato y hay alguien más allá que lo está escuchando. Lo lamentable es que muchas veces nos lo están escuchando fuera y no somos capaces de que nos escuchen aquí. Y eso está vinculado a lo que decías en tu pregunta al principio. Y es que tenemos un problema de consumo, claro, extraordinario. Pero no Castilla-La Mancha, que a efectos de consumo es muy pequeña, porque tenemos 2 millones de habitantes y por lo tanto un potencial de consumidores muy pequeño, sino en realidad en todo el mundo y sobre todo en los países con tradición vitivinícola, que es donde realmente está el problema. Y hay que hacer un esfuerzo por fomentar la cultura del vino. Lo tenemos que hacer entre todos y creérnoslo nosotros, por supuesto. Los propios viticultores, las bodegas, las cooperativas. Bueno, ese es el camino. Pero creo que estamos dando los pasos para ir en la calidad más que en la cantidad. Y no es fácil, y eres consciente que no lo es. Y luego buscando oportunidades de negocio para pequeñas bodegas, pequeñas cooperativas, modelos distintos que quieren contar un relato con una variedad que nadie conocía y ahora pues resulta que está dando dinero, ¿no? Jorge de Saja. Jorge de Saja, piensos y varios sectores agroalimentarios y gracias por la presencia de la transportes. Nos lo curamos mucho, pero nos quedamos muy satisfechos. Pero vuelvo a la cosa de la con mi sombrero de frutos secos. Entendiendo que la es un proceso finito y que no es una solución perfecta, pero claro, así como en política nacional hay mucho más durismo en la gestión de aspectos agronómicos, pues en la cosa autonómica pues están o estáis generalmente los responsables sistémicos, los técnicos con la visión más objetiva que te da la ciencia. Por eso no cesa de sorprenderme cómo la gestión del agua, que en el fondo estamos hablando de cosas técnicas, de volumen, de caudal, de capacidad, de estructura, de praxis, de medidas. Pues, mi pregunta, como persona que está entre los dos mundos, ¿cómo es posible que no se puedan llegar a acuerdos de encontrar soluciones, aunque sean bilaterales en comunidades autónomas? Porque solamente se nos ocurre, bueno, pues hay para esto y el otro se fastidia. Y la haya tocado cada momento. Porque sabiendo que además no debería ser un ámbito político, sino un ámbito en el que hay técnicos en todas las administraciones autonómicas y los hay buenos. Bueno, vamos a ver, yo es que creo que interesa a veces hacer de esto una cuestión de enfrentamiento político y yo no lo veo, o al menos yo no lo quiero ver. Yo he mencionado aquí 2 cuestiones. Primero, la solidaridad de Castilla-La Mancha, que no se ha recurrido ni un solo trasvase para consumo humano. Y esto, bueno, pues es una cuestión que no sucede en otros ámbitos, ¿no? De la política. Nosotros no hemos
recurrido esos trasvases para consumo humano. Y luego siempre el recuerdo y además el cariño hacia los agricultores del Levante. Yo soy consejero en Castilla-La Mancha, pero me siento también muy vinculado a ese territorio, muy vinculado a los agricultores. He mencionado incluso municipios de Murcia en los que, bueno, pues conozco las dificultades que se pasan por no poder acceder al agua, ¿no? Pues, bueno, yo creo que, y esta es una evidencia creo que casi científica en el país que tenemos, esa infraestructura hoy no se haría. Hoy no se haría. Hoy se harían otras infraestructuras. Por ejemplo, la tubería de la llanura manchega se ha hecho para garantizar el consumo humano. Pero el trasvase en su momento no se hizo para garantizar el consumo humano. Ha quedado para eso. O va a quedar para eso, porque ahora es necesario, claro. Porque no hay agua en el Levante para beber. Cuando menciono los caudales ecológicos y he dicho las sentencias del Supremo, son sentencias del Supremo, hay que aplicarlos. ¿Quién ha establecido los caudales ecológicos? Los técnicos. Los técnicos. Son caudales ecológicos establecidos por los técnicos. ¿Dónde entra la política? La política entra exclusivamente en la cesión que hace Castilla-La Mancha para que esos caudales ecológicos no se apliquen en el año 23, sino que se adopten gradualmente para que dé tiempo a las desaladoras a abastecer a la agricultura del Levante con el agua que supuestamente no tienen y que necesitan del trasvase. En el año 27 se alcanzará ese caudal ecológico que han establecido los técnicos. Es decir, la política ha sido una política de no confrontación. Otra cosa es los grandes discursos, las grandes palabras, algunas cosas bueno, pues que están fuera del debate técnico, evidentemente, pero incluso fuera del debate del sentido común. Yo pienso que en este caso, dentro de las dificultades extraordinarias que tiene una cuestión como esta, se ha aplicado la normativa, además de las sentencias, y el caudal ecológico no lo he hecho yo. Yo puedo tener un conocimiento técnico de las cosas, pero el caudal ecológico lo han hecho los técnicos del Ministerio, que son los mismos que deciden otras cosas que a mí me gustan menos. Y a veces las critico, pero yo creo que hay que apoyarse en el conocimiento técnico. En eso, desde luego, comparto tu planteamiento. Pero no pienso que en el agua el conflicto real o la situación real sea tan catastrófica o tan de debate político. Yo creo que todo esto se sustancia rápido. Y me parece que en algunos territorios es que se ha hecho de esto la política. Es que no hay otra política. Parece que no hay nada más de lo que hablar. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? A mí me duele que en Castilla-La Mancha la sociedad no reivindique más la necesidad del recurso, ¿no? Porque no lo entiendo. Como responsable político de la materia, no lo entiendo. Pero creo que una cosa es que la sociedad lo reivindique y otra cosa es que los políticos hagan bandera exclusiva de su ideología y de su planteamiento el agua. O sea, la política es otra cosa. Yo he contado aquí muchas cosas que son política, más allá de lo del agua, ¿no? Pero bueno, creo que iremos poco a poco mejorando y desde luego lo que es evidente es que la solución al regadío en el Levante no es el trasvase, sino la desalación. Y yo creo que eso ya lo tiene claro en el Levante también. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Estábamos hablando de los cultivos leñosos y de que apostar por ellos. El regadío, bueno, el regadío sabemos que van bien. Y en secano. Pues en secano también. Bueno, la pregunta que viene ahora mismo. Y en estos cultivos de secano, como por ejemplo el almendro o el pistacho, incluso la viña de secano, sería muy bueno que se mantuviesen por muchas razones, y no se pueden mantener si la productividad no es buena. ¿No habría que pensar en darle una ayuda superior para ello? Bueno, es un poco lo que hablábamos del viñedo de secano, ¿no? De ayudar al viñedo de secano para que no se arranque. Bueno, es evidente que va a haber que diferenciar el fruto seco de secano del fruto seco de regadío, claro, va a haber que diferenciarlo. Yo creo que aquí estamos todavía iniciando el camino, aunque parezca que llevamos mucho recorrido. En Castilla-La Mancha estamos ahora mismo en cerca de 60.000 hectáreas de pistacho. El otro día en Villacañas nos acordábamos de la cifra y una parte muy importante no ha entrado en producción. Nosotros vamos a hacer un gigante Castilla-La Mancha en pistacho, ya lo somos en almendra, pero en pistacho también. A mí me preocupa, primero, asumir el valor añadido en Castilla-La Mancha. Que no vengan de otros sitios a llevarse el valor añadido de la transformación de algo en lo que somos líderes y podemos condicionar el mercado. Por eso creo que hay que apostar también en este ámbito por agrupaciones de productores, por modelos de integración comercial,
bueno, el otro día en la SAT de Villacañas veíamos uno que a mí me parece un buen ejemplo de un proyecto de integración comercial con otra SAT de Manzanares en Ciudad Real, con muchos pistacheros ya detrás y con un planteamiento de apuesta por la calidad, certificaciones de calidad no solamente para el producto y la transformación, sino para la comercialización. Bueno, me preocupa en este momento más esto, porque el agricultor que ha entrado en el pistacho es un agricultor que tiene otros cultivos y que probablemente donde está viendo la dificultad ahora mismo pues es en la viña de secano, en el olivar de bajo rendimiento, que también tiene una ayuda nueva, aunque sea pequeña. En fin, viene de ese mundo, pero estoy convencido de que tendremos que diferenciar el secano del regadío. Y es que probablemente hay que ir a un modelo de apoyar verdaderamente al que menos competitivo es, porque el competitivo por sí solo no necesita las ayudas. Mencionaba antes la PAC del año 2000, de la Agenda 2000, que es una PAC que se hace en función de los rendimientos productivos. España hace un modelo de apuesta por rendimiento productivo y cuanto más rendimiento productivo tienes, más ayuda de la PAC tienes. Y es aberrante. Es aberrante. Y seguimos con ese problema que nos atosiga desde entonces. No hemos sido capaces de quitárnoslo de en medio. En fin, yo aquí soy muy crítico con el Ministerio porque no ha sido valiente en este ámbito, lo saben, y eso es mi posición. No soy nada, vamos, no estoy diciendo nada nuevo que no sepa ya. Creo que teníamos que habernos quitado ese modelo y, desde luego, hay que ir a un planteamiento de apoyar al que necesita las ayudas públicas, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y estoy convencido que el que tenga agua con el pistacho en Castilla-La Mancha va a necesitar menos ayudas públicas que el que no las tiene. Sí, Monse Cortiña, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. La ley de la cadena alimentaria ha sido una de las leyes más peleadas y perseguidas, sobre todo por el sector productor. Creemos que es muy importante porque debería conducirnos a una cultura distinta en la negociación de precios, a situar al sector productor como lo que es un elemento importante a la hora de conseguir unos precios que se ajusten por lo menos a los costes. Creemos que todas las administraciones tienen que empujar, que ayudar para que esta ley se cumpla y que persiga y que consiga los fines que se han diseñado. ¿Qué se hace desde Castilla-La Mancha para ayudar en el cumplimiento de esta ley? Pues una cuestión básica son los controles. La mayor parte de los controles de la Agencia de Información y Consumo Alimentario, de la ICA, los hacen las comunidades autónomas, no los hace la ICA. En nuestro caso, la Dirección General de Alimentación. Nosotros hacemos controles por muestreo y cuando hay denuncias, evidentemente. Llegan denuncias. El otro día conocimos, me permites que meta este paréntesis, conocimos los datos de las empresas con multas más grandes por incumplimiento de la ley de la cadena. Yo sé que la ley de la cadena es un avance importante, pero vi las multas. La más alta de todas en España eran 9.000 euros. ¿Alguien puede pensar que una empresa va a dejar de cometer un delito porque le sancionen con 9.000 euros? Es una empresa muy grande. Además, esta en concreto, enorme. Enorme. Facturación de más de 1.000 millones. Es esa empresa. 9.000 euros de sanción. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta. Nosotros, que nos encargamos ahora de gestionar la denominación de origen Valdepeñas, por los problemas que ha habido en la denominación de origen, lo está gestionando la Dirección General también, mientras somos capaces de crear un interprofesional, pues en los controles que hacemos en Valdepeñas ponemos sanciones mucho más altas. Pero mucho más altas son 50 veces más altas que la ley de la cadena. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre cómo atornillamos al que incumple de una manera más clara. Creo que la ley es un avance. Hoy también hemos hablado de esto con las bodegas de Cajas-Ibáñez, de La Manchuela, porque a ellos les preocupa. Claro, las bodegas particulares además vinculan el cumplimiento de la cadena con el pago a 30 días por un producto perecedero que es la uva, y lo critican. Y bueno, hemos hablado de todo esto y bueno, yo creo que es una ley que no debe pararse aquí. Es decir, yo creo que hay que, voy a una de las cosas que dije antes, hay que volver a poner a prueba los jurídicos, con todo mi cariño, porque si no fuera por ellos no estaría yo aquí. Pero los jurídicos tienen la tendencia a decir que no se puede hacer. Y hacen bien,
Pero el responsable político tiene la obligación de intentar hacer lo que el jurídico dice que no se puede hacer. Y en la ley de la cadena, yo creo que hay un paso más que dar y ojalá se pueda dar. Una última pregunta, Ernesto Ríos. Ernesto Ríos, funcionario de comercio, 20 años, funcionario del Ministerio de Agricultura también. Consejero Martínez Arroyo, bellísimo barco. Tus compañeros de Roma, José María, hemos venido aquí a rendirte homenaje. No me pongas colorado. Nos conocimos en Roma, que disfrutamos 12 meses, 2004-2005, y fuiste ejemplar ya en ese momento, tan jovencito que eras. Ay, qué peligro tienes, Ernesto, qué peligro. Apreciamos en ti la tenacidad, la pasión, el carisma, tu didáctica. Los hechos... Corta, porque si no me voy a poner muy colorado, no voy a poder salir en la imagen. Una cosa, ya te auguramos éxitos tremendos. Hace 20 años. Estamos celosos de Castilla-La Mancha, porque te pierde como adalid del mundo agrario y agroalimentario, y lo que queremos es tenerte a nivel nacional y a nivel europeo. La pregunta. Y lo conseguiremos. Bueno, es una reflexión la pregunta, ¿no? Sí. Es decir, bueno, cuando le quieren a uno tanto, no se puede responder. Para el 29 de te mereces todo. Muchas gracias. Una última pregunta, que Teresa quería intervenir. Sí, hola, consejero. La verdad es que yo quería hacer también una reflexión y una pregunta, ¿no? Una reflexión porque nosotras llevamos mucho tiempo tratando de hacer pedagogía sobre lo importante, facilitar que las mujeres visibilicen su trabajo en la agricultura, porque están, pero no, de una manera no visible o sin derechos, relacionándolo con el despoblamiento además. Y hace poco conocíamos los datos del reto demográfico, ¿no? Cómo ha cambiado el saldo migratorio de mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes en los últimos años, y estamos convencidas de que buena parte de ese saldo migratorio positivo está relacionado con las medidas que se están poniendo en marcha, ¿no? Para facilitar que las mujeres se queden y tengan un trabajo con derechos en el medio rural. En este sentido, creemos que el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha es un ejemplo y nos alegra que quieras ir más allá. ¿En qué sentido y cómo lo vais a hacer? Pues, porque nosotros hemos detectado aquí algunas cosas, pero bueno, cuéntanos. Bueno, yo no sé si alguno nos ha copiado, porque luego hubo un compromiso del Gobierno de España de ir en una dirección muy parecida que nosotros anunciamos, lo cual está muy bien. Bueno, la idea es pasar... Bueno, tenemos una ley que lo que obliga es a las organizaciones a tener un porcentaje de representación en los órganos de dirección, y esto lo hemos cumplido en Castilla-La Mancha, todas lo cumplen ya, en los ámbitos rurales, en el ámbito rural, en el ámbito agrario y agroalimentario. La ley obligaba a priorizar a las mujeres en todas las ayudas públicas y esto lo estamos cumpliendo. No solamente priorización, sino más recursos, más dinero. Esto se está cumpliendo en Castilla-La Mancha desde que el estatuto se aprobó. Pero nos encontramos con una realidad empresarial complicada. Queremos que las empresas tengan, bueno, pues al menos el mismo porcentaje de mujeres o de hombres en sus órganos de dirección que el porcentaje de mujeres o de hombres que tengan en su base social. Las cooperativas o las empresas particulares, unas en los consejos rectores y otras en los consejos de administración. Si hay una empresa que tiene un 30% de dueñas, que figuren en ese porcentaje como mínimo en el Consejo de Administración. Es la línea que aventuraba el Gobierno de España en general para el conjunto de la economía el otro día, porque en realidad no se ha conseguido en el IBEX lo que sí estamos consiguiendo en Castilla-La Mancha, en el mundo rural. Yo me siento muy orgulloso de que sea así y yo anuncié esa vuelta de tuerca que evidentemente tiene muchos matices jurídicos complejos porque, bueno, pues es difícil cambiar, es difícil convencer del cambio y es difícil que la norma adapte los cambios que queremos. Pero yo creo que la obligación nuestra, y la mía en este caso, es hacer que eso sea posible y en esa dirección vamos. Una pregunta rápida, José María, y cerramos. Vamos a hablar de Europa, Unión Europea. Naturalmente,
El ciclo político que termina el próximo año 24 empezó a ser diseñado de marzo a julio del año 19. Ahí vimos como el primer punto prioritario de políticas prioritarias en la Comisión era el Pacto Europeo. Bien, recuperación de territorios. El vicepresidente ejecutivo Timmermans es el encargado de que eso vaya adelante. Han sucedido demasiadas cosas desde el año 19, naturalmente, y aquel 16 de julio Ursula von der Leyen, naturalmente muy aplaudida en el Parlamento Europeo, se ha quedado casi con la escoba en la mano. Porque efectivamente hubo un Consejo Europeo en julio del año 20 que interfirió en materia financiera y económica y naturalmente en todas las áreas que llegan hasta el año 27, incluido el presupuesto plurianual. El próximo año 24 se va a iniciar en el primer trimestre otra nueva forma de entender este pacto verde que no se ha podido cumplir. Vemos que en el barómetro del 2021 el 37% en España consideran que esas ayudas deben ser homogéneas y justas. A ver si te puede responder la pregunta, que te veo por dónde va, José María. Déjale que acabe porque no sé cómo le veo. ¿Cómo se puede, no digo interferir, cómo se puede provocar para el año 24 que la Unión Europea tenga estas posibilidades de contar con las regiones y sobre todo con esa distribución que parece que en España considera el 37% que debe ser homóloga y justa? ¿El 36% qué te refieres? ¿El 37%? Del pacto, el barómetro del 2021, que era a medio plazo, por así decirlo, consideraba que España tenía ese déficit, al menos un 37% lo pensaba así. Se puede... Bueno, yo espero que a nivel europeo se aprenda un poco de las lecciones, ¿no? Que se extraigan lecciones de lo que ha sucedido, ¿no? La cuestión del Pacto Verde nos afecta mucho a lo que yo represento, al sector agrario y al medio rural, ¿no? Y yo creo que en la Comisión Europea también ahora mismo hay una percepción distinta. La última vuelta de tuerca con la PAC, con los requisitos ambientales, con los ecoregímenes que yo mencionaba, con las mayores obligaciones para los agricultores en cuestiones ambientales, puede suponer, y esto está en el debate en las instituciones comunitarias de la Comisión Europea, me consta, puede suponer que bueno, pues los agricultores no tengan interés por la propia política. Yo, cuando me preguntaba Ricardo por la PAC, decía, bueno, hay otras cosas aparte de la PAC es del 30%. Bueno, si el agricultor empieza a ver que no le compensa, puede darse la circunstancia de que los agricultores, renunciando a la PAC, nos lleven a un incumplimiento manifiesto del Pacto Verde y de los objetivos medioambientales. Esto ya lo está viendo la Comisión Europea y yo espero que esto... Hay una frase que seguramente en el sector tiene que calar. Seguridad alimentaria. Seguridad energética y otras cosas. Seguridad alimentaria. Bueno, claro, es clave la seguridad alimentaria, pero es evidente que en ese camino vamos. No puede ser que tengamos una seguridad alimentaria, y aquí alguno de los presentes seguro que me da la razón, para nuestros productores y una distinta para los productos que nos vienen de fuera. No puede ser. Esto es el sentido común. Y no hemos sido capaces en Europa de gestionar eso de otra forma, ¿no? Aquí sí que hay realmente un problema. Porque la seguridad alimentaria no puede ser solamente para lo que hacemos aquí. Es decir, yo garantizo la seguridad alimentaria de mis consumidores porque exijo mucho a mis productores. Doy por hecho que la seguridad alimentaria es un concepto más amplio y se está garantizando con todo lo que se consume en Europa, ¿eh? No quiero cuestionar eso. Pero es evidente que el nivel de exigencia es mayor. Y esto no puede ser. Es en esa línea en la que hay que ir. Y hay países, evidentemente, que esto lo ven como negativo, pues por la dependencia de las importaciones, por los sectores económicos que tienen, por la dependencia de la industria manufacturera de los productos que vienen de fuera y que pasan sin tanto control. Es decir, aquí tenemos, bueno, mucho camino por recorrer. Pero en la reflexión que hacía respecto a la PAC, no lo olvidemos, es muy probable
que o cambian las reglas del juego o haya agricultores que empiecen a no ver interesante las ayudas y por lo tanto nos lleven a un modelo en el que no se cumplen los requisitos o las exigencias, por ejemplo, de la descarbonización, de los requisitos del Pacto Verde. Yo teníamos preparado una cosa ahí, una cerveza o tal, pero como veo que estáis aquí, yo no es cosa vuestra. Aquí hay más, hay más. Bueno, Ángel quiere intervenir. Muy breve. Pues Alberto. Yo nada más que dos palabras. Uno, agradecerte en estos años tu apuesta por la integración cooperativa y por la incorporación de jóvenes, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes que vamos a tener en los próximos años y las vamos a seguir acumulando. Entonces, agradecértelo, pero a raíz de este debate me surge, ¿cómo ves tú la nueva PAC? ¿Política agraria o política alimentaria? A partir del 27. Cuando toque. Bueno, vamos a ver, yo siempre, y esto también algunos que me han leído, me han escuchado muchas veces, no lo sabrán, la PAC no puede ser una política solo de agricultores y ganaderos. Así lo pienso. Los agricultores y ganaderos son imprescindibles para la PAC y tenemos que tener cuantos más mejor. Se lo he trasladado muchas veces al ministro, cuanta más masa crítica mejor. Si perdemos gente, perdemos fuerza, todos. Y eso no nos conviene. Por lo tanto, hay que ir más allá. La PAC es una política que afecta a los consumidores. No hemos sabido trasladar ese mensaje. ¿Cómo les afecta? Por la alimentación, evidentemente. Entonces, los consumidores viven ajenos a muchas políticas. Hay debates políticos que realmente parece mentira que se den en nuestro país cuando no interesan a nadie, o a los consumidores, o a los ciudadanos no les interesa. Pero no hemos sido capaces desde el sector nuestro, y me incluyo en esa reflexión negativa sobre lo que hemos hecho o lo que no hemos sido capaces de hacer todavía, de concienciar al ciudadano de que esta política es importante en la medida en que le garantiza algo que es fundamental para la vida, que es la seguridad alimentaria. Claro. A mí me gusta decir que disfrutamos de la mejor seguridad alimentaria del mundo, y es verdad, pero los consumidores, los ciudadanos, viven ajenos a todo esto, ¿no? Cuanto más vayamos hacia una política alimentaria en la que el centro sean todos los ciudadanos, mejor, porque será una política más fuerte, además de más justa respecto a aquellos que son los que hacen, como digo yo muchas veces, el milagro de la alimentación, ¿no? Que son los agricultores y ganaderos. Roberto. Bueno, por la intervención, como siempre. Coincido contigo cuando decías, oye, es difícil justificar el tema de los derechos ya a estas alturas de la vida, que estemos pensando en derechos históricos, porque difícilmente el urbanita va a entender eso, que cobremos unos más que otros, es imposible que eso lo entienda el urbanita. Ni el agricultor. Ni el agricultor, por supuesto. Pero en ese mismo ejercicio de que nadie lo entienda, a lo mejor se nos queda un poco la mano con lo de la condicionalidad, es decir, justificar la PAC con el reverdecimiento para que lo justo para entenderlo. Y en ese reverdecimiento, el que sale perdiendo otra vez es el agricultor al final. Y sí te garantizo que eso que crees que puede llegar a pasar, está pasando. Ya vienen a nosotros, ya el 1 de marzo se abrió el periodo de la PAC y ya hay agricultores que dicen, quítamelo de la PAC, quítame esas parcelas, sácamelas. Oye, no, que hay que declarar todas las superficies. No, quítame eso, porque te garantizo que el agricultor no quiere sentarse en un sofá, es que quiere producir. Y estábamos diciendo, hemos pasado de una PAC vinculada a producir a otro. El agricultor quiere producir de verdad. Y la pregunta va, con los ecoregímenes, ¿se han hecho estudios de impacto para saber cuál va a ser el impacto de la producción en Castilla-La Mancha en determinados productos? O quizás el abandono, porque también decimos, oye, no sobra nadie, pero es que no sobra nadie. Cada vez la puerta para entrar, esto es un cambio cultural tan grande, el de los ecoregímenes y el de la digitalización, que queda bien decir no sobra nadie, pero cada vez les es más difícil a los agricultores adaptarse a eso. Vamos a ver, tenemos que ir a un modelo de simplificación de verdad, pero de verdad. Y en la PAC hubiera sido una simplificación de verdad quitar los derechos. Solo como ejemplo Castilla-La Mancha. Tuvimos 8.500 perceptores con transferencia de derechos. PAC 2022. En vez de cobrar el 16 de octubre, acaban de cobrar. Marzo del 2023. Hemos pagado 51 millones de euros a agricultores y ganaderos que hicieron transferencia de derechos y, lógicamente, esto conlleva un follón para ellos y para nosotros.
Cuando hablamos de simplificación, pero si en España lo teníamos facilísimo, quítose los derechos, verá cómo se simplifica la política. Menos papeles. Y todo el mundo, pues haciendo mejor la PAC, con más facilidad, ¿no? Es un ejemplo. Está produciéndose lo que mencionábamos, claro, si lo he dicho yo, porque sé que está sucediendo y sé que está en la reflexión europea porque ese agricultor que sale del paraguas PAC, produce como quiere, mientras cumpla las normativas ambientales, que no son las de la PAC. Entonces esto va a pasar, y nos va a pasar sobre todo cada vez más con explotaciones potentes, con agriculturas potentes, que al final nos van a llevar a que no se cumplan los objetivos ambientales. Entonces yo creo que la Comisión Europea tiene que hacer una reflexión. No puede cargarse más sobre los agricultores y ganaderos la cuestión ambiental. A lo mejor también hay que buscar otros sectores de la economía que verdaderamente tienen un mayor impacto. Y no somos capaces tampoco de transmitir esto a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues nos queda mucho camino por hacer, pero desde luego estoy convencido de que este cambio de paradigma o de planteamiento se va a dar a partir de ahora a nivel europeo. Porque no se puede arriesgar la Comisión Europea a que los agricultores europeos se queden al margen de la PAC, porque entonces se quedan al margen del cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Unión Europea y de compromisos internacionales de la Unión Europea que nos obligan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, para el 2050, que vamos a ir a la mitad, o incluso la descarbonización completa. Eso no está en los acuerdos internacionales, pero sí es el objetivo europeo, ¿eh? Entonces, en fin, esto habrá que plantearse, ¿no? Vamos a ver, y con la cantidad de dinero que va a haber sobrante este año, porque es que no van a querer cumplir los ecoregímenes. Bueno, vamos a ver, Rafael, aconsejad que los pidan, porque no hay penalización. O sea, no puede ser que una cosa que no penalice la gente deje de pedirla. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si somos capaces de dejarlas cubiertas, inertes o vivas en el viñedo. Y si no somos capaces, vamos a intentar dejar el 5% de la parcela, que es donde tenemos el majano o justo la linde, sin cultivar. Vamos a intentarlo, porque a lo mejor resulta que no es tan difícil. Es verdad, y en esto coincido, que lo estamos poniendo complicado de hacer para el agricultor, que tiene que hacerse muy profesional y hay mucha gente que no va a ser capaz de llegar. Pero también para eso están las entidades colaboradoras, las cooperativas, las organizaciones agrarias, porque si no se va a perder dinero. Claro, entonces, bueno, pues para mí es preocupante, claro. El dinero que se pierde, se pierde. Hay un fondo de contingencia para situaciones de mercado, la pandemia, pues yo qué sé, si hubiera otra guerra, no sé. Ese fondo de contingencia existe en la Unión Europea, pero el dinero que no se gasta en un Estado miembro en una campaña de la PAC, ahorro neto de la Comisión Europea. Pero la realidad es, el otro día lo comentamos, nosotros ya parecía en charla, a la que llevan y te das una vuelta por la mancha y todo está labrado. Bueno, es que, vamos a ver, Es decir, algo hacemos mal. O todo está labrado, menos lo que no está labrado, que también hay que buscar otros ejemplos y contarlos, y contarlos. No hay cubierta viva, no hay cubierta viva. Me da gusto hablar contigo, bueno. Hay que ver el ánimo que nos hace. Bueno, pero si he conseguido eso, no es poco. Y lo bien que lo mucho que trabaja. Bueno, que me voy a poner colorado otra vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.